Bueno, queridos hermanos, vamos a estar leyendo esta hermosa porción de las Escrituras que se encuentra en Romanos capítulo 13, pero antes, a modo de resumen, te podemos decir que este capítulo nos está hablando con una temática puntual, y nos está hablando justamente de algo que se llama autoridad, ¿no? Es una palabra que nos lleva a reflexionar porque justamente eh, a veces conlleva algunos problemas de aceptación de la autoridad, ¿no? Y lo que nos va a estar relatando este capítulo es que toda autoridad es impuesta por Dios, que toda autoridad está bajo la soberanía de Dios. Y con respecto a la autoridad, si nosotros miramos cómo se maneja el mundo o el sistema del mundo con respecto a la autoridad, vemos que se maneja con rebeldía y con desobediencia. O sea que las personas del sistema del mundo tienen esa tendencia a la rebeldía o a la desobediencia, ¿no? Llegando al punto tal de que siempre tienden a la anarquía. ¿Y qué es la anarquía? La falta de todo gobierno. O sea, cada uno hace lo que bien le parece, como podíamos leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces. Ese es el problema que había en el pueblo en aquel tiempo, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía, entonces juzgaban y desarrollaban su vida según los criterios propios, y por su misericordia, por su gracia, Dios en diferentes momentos levantaba jueces que llevaban cierto orden, pero generalmente por la fuerza en aquel tiempo, porque tal el nivel de desobediencia, el nivel de rebeldía que había en el pueblo, que se generaban situaciones tan difíciles de llevar adelante que Dios permitía que hombres como Sansón, por ejemplo, pudiera llevar cierta calma o cierto orden al pueblo. Entonces vemos que en el sistema del mundo lo que impera es la rebeldía hacia todo tipo de autoridad. Y en cambio, en los hijos de Dios, lo que debe imperar, lo que debe estar como algo sostenido en la vida de un cristiano, es la obediencia. No la rebeldía, no la desobediencia, sino la obediencia a Dios, ¿no? Y cuando hablamos de autoridad, y vamos a leer en estos primeros versículos también que nos dice, versículo 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tenemos que entender dos cosas. Primero, que con respecto a la autoridad, podemos verla desde dos perspectivas. La autoridad directa de Dios y la autoridad delegada de Dios. La autoridad directa y la delegada. La autoridad directa de Dios, ¿cuál es? Lo que tenemos aquí en la mano. La palabra de Dios. Es directamente la palabra de Dios a nuestras vidas. Y también cuando Él nos habla por medio de su Espíritu Santo. O sea, Dios ejerce, y el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios ejerce autoridad directa sobre cada uno de sus hijos. Amén. Y después cuando hablamos de autoridad delegada, es la que Dios delega en otras personas para que nosotros podamos ser instruidos, corregidos, guiados, etc. Lo interesante de esto, que vamos a ver el desarrollo, que aquí no necesariamente o solamente se está refiriendo a autoridades eclesiásticas o dentro de una iglesia o de la congregación, se refiere a todo tipo de autoridad. Amén. Tenemos que entender que Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. ¿En quiénes, por ejemplo?
padres, profesores, autoridades policíacas, jefes, gobernantes, todas esas son autoridades delegadas. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa a otra autoridad superior, ¿no? Son todas autoridades representativas, aún dentro de la iglesia hay autoridades, autoridad delegada por Dios, delegada por la iglesia, y son todas representativas de una autoridad superior. Dios mismo nos dice en su palabra que Él es soberano y que sobre toda autoridad está su autoridad, la autoridad del Señor. O sea que no hay nada que acontezca, no hay nada que ocurre que pueda superar a la autoridad y la soberanía de Dios. Entonces, dice versículo 1. Y recuerde que estamos hablando desde el capítulo 12 con los deberes cristianos, cómo debe ser la vida de un creyente, de un verdadero, una verdadera hija de Dios. Y dice primero, sométase toda persona a las autoridades superiores. Bueno, a veces ocurren algunos problemas con esta palabra, ¿no? Sométase o someterse. Esta palabra someterse tiene que ver con la capacidad que tienen las personas para reconocer la autoridad. Claro, yo no me voy a someter si yo no reconozco autoridad. Y el no reconocer autoridad me transforma en un rebelde. Me transforma en una persona que no solamente voy a ser rebelde, sino que voy a ser desobediente. No voy a obedecer porque no reconozco autoridad, ¿no? Por eso hacía mención hace un momento lo que sucedía en el tiempo de los jueces del pueblo de Israel, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no reconocían una autoridad, y no reconocer una autoridad es no reconocer a Dios mismo. ¿Amén? Eso es lo que Pablo empieza a desarrollar en este capítulo 13. Y dice, tenemos que someternos a las autoridades entendiendo que Dios está por encima de toda autoridad. Y nosotros como hijos de Dios debemos ser obedientes y no debemos rebelarnos. Y vamos un poquito más. El versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Todo acto de rebeldía, todo acto de desobediencia es desagradable delante de la presencia de Dios. Vamos a encontrar en la Biblia muchos versículos, que hoy vamos a leer varios de ellos, donde nos habla justamente de obedecer a las autoridades. El que no lo hace, entonces es un agravio directamente contra Dios, porque toda autoridad es delegada por Dios. Si no, yo no estoy creyendo a la palabra de Dios, no estoy creyendo en la autoridad de Dios, por lo tanto soy rebelde y desobedezco. Cuando se refiere a autoridades delegadas, vamos a encontrar que hay en diferentes esferas autoridades. Podemos encontrar autoridades dentro de la familia, dentro de los gobiernos, ya sean municipales, gobernaciones, estados. Vamos a encontrar también dentro de la iglesia y también en nuestras relaciones laborales. Vamos a encontrar autoridades delegadas. Y como son autoridades delegadas, nosotros debemos ¿qué? Respetar, debemos atender, porque si no, incurrimos ¿en qué? En lo que dice el versículo 2 del capítulo 13. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Estamos resistiendo a Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a ir a algunos versículos de la palabra del Señor, lo más ágilmente posible. Primero vamos a ir
hablar acerca de la autoridad delegada dentro de la familia, dentro de cada familia. Para eso vamos a ir al libro de Efesios, en principio capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 22 dice, vamos a encontrar diferentes versículos que hablan de la familia. Y aquí dice Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Aquí ya hay una primera premisa de autoridad, delegada por Dios, ¿no? Estén sujetas, estén prontas a escuchar, a atender a sus maridos como al Señor. Vamos a leer varios versículos y luego hacemos un resumen. El mismo Efesios capítulo 5, versículo 25 ahora. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, acá encontramos deberes y responsabilidades del uno para con el otro dentro de un matrimonio. Amén. A los maridos les está diciendo amar a vuestras mujeres. A las mujeres les dice estar sujetas a vuestros maridos. Entonces acá ya estamos encontrando relaciones donde se da autoridad delegada por Dios dentro de la familia. Pero ¿qué más? Podemos leer también en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. También vamos a encontrar en el capítulo 6, versículo 4, que nos dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vemos relaciones de autoridad, pero la autoridad también conlleva una responsabilidad para quien ejerce la autoridad y para quien está bajo autoridad. Uno para hacerlo como Dios manda y otro para someterse o sujetarse a la autoridad. Y esto hablando dentro de una familia, Dios establece niveles de autoridad en una familia. Y vuelvo a explicar este capítulo, porque lo primero que encontramos luego dice, bueno, ay no, pero si dentro de una familia uno de los integrantes es cristiano y el otro no. Bueno, vuelvo a repetir, acá estamos hablando de cristianos. Este capítulo se está refiriendo a los deberes cristianos. Está hablando de las personas que han sido nacidas de nuevo y que pertenecen al reino de Dios y cómo deberían ser, primero, respetuosas de las autoridades. Y seguro que cuando avancemos van a surgir, van a decir, bueno, ¿y qué pasa si una de estas autoridades quiere obligarme a hacer algo que está contra la palabra de Dios? Bueno, ya llegaremos a eso, pero primero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, está diciendo cómo debería ser, cómo es que debemos estar sujetos a las autoridades, que Dios mismo ha impuesto, que Dios mismo ha provisto, y rebelarnos contra la autoridad sería resistir directamente a Dios. Vimos un poco de la familia. Vamos a ver con respecto a los gobiernos que tienen que ver en los municipios, en las gobernaciones, en una nación, etc. Vamos a leer, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. La Biblia nos está diciendo que nosotros tenemos que someternos, que sujetarnos a toda institución humana, ya sea al rey como también a cualquier superior. Dice el 14, y a los gobernantes. Dice y agrega,
como por él enviados para castigar a los malhechores y alabanzas de los que hacen bien. Dios, en su misericordia, en su gracia y en su amor, permite que existan autoridades para que regulen las sociedades. Imagínense el mundo entero viviendo en anarquía total. Que cada uno hiciera lo que quisiera. ¿Se imaginan lo que sería eso? Sería insostenible. Entonces, Dios, en su misericordia, en su amor, delega autoridad para que las sociedades puedan desarrollarse. Otros versículos. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 21. Nos dice en Mateo 22, 21, cuando le presentaron a Jesús la cuestión de si debía pagar el impuesto o no, le dijo, bueno, a ver, traigan una moneda, y preguntó de quién es la imagen, y le dijeron, de César. Y él dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Está diciendo que respetar una imposición que está puesta por un gobierno. ¿Y qué era lo que estaba impuesto? Que debían pagar tributo al imperio romano. Y Jesús en ningún momento dijo, no lo tienen que pagar. Es más, le dijo a su discípulo, ve con esto en una ocasión, con una moneda, paga por ti y por mí. Si nosotros nos rebelamos contra eso, no nos rebelamos contra una autoridad humana, nos rebelamos contra Dios. Otro versículo, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, exhortando a Timoteo, diciendo que den peticiones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay un reconocimiento hacia las autoridades gubernamentales, autoridades humanas, por los cuales nosotros debemos orar para que podamos vivir piadosamente, predicando el Evangelio, etc. Ejercer nuestro rol, pero también entendiendo que debemos nosotros estar sometidos, sujetos a las autoridades que Dios mismo ha establecido. No es de un buen testimonio de un cristiano que se rebele constantemente con sus deberes cívicos o de ciudadano. No lo enseña la palabra de Dios. En ningún lugar enseña que hay que rebelarse contra las autoridades. Al contrario, no solo que oremos por ellas, sino que nos sometamos a toda autoridad, porque toda autoridad es delegada por Dios. Amén. En otro aspecto de la autoridad vamos a ver lo que sucede dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Para eso vamos a estar leyendo algunos versículos como Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra del Señor, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí aparece también obedecer a vuestros pastores. Amén. Habla de autoridad y es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice en Romanos, sométase toda persona a las autoridades. Esto es
parte de la vida de un creyente. Amén. Entonces, por eso no se entiende cómo una persona puede decir estar bien con Dios, pero está alejado de la congregación. No tiene sentido, ¿verdad? Porque no está sujeto a ninguna autoridad. Y si no está sujeto a las autoridades que Dios ha impuesto, tampoco está sujeto a la autoridad de Dios mismo. Y resiste directamente a Dios. Y es una gran mentira decir que está bien con Dios o que se somete a la palabra de Dios cuando no se somete a las autoridades impuestas por Dios. Amén. Lo vemos recién ahora en Romanos capítulo 13, versículo 2, que nos dice, el que no se somete, entonces resiste a Dios y conlleva condenación. Otro versículo que nos habla de esto, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Está hablando de reconocimiento de la autoridad dentro de la congregación. Reconocer a los que los presiden. El que preside ejerce autoridad sobre los demás. Por lo tanto, como decía, el que preside lo tiene que hacer con responsabilidad y en función de la palabra de Dios. Pero los que son presididos también lo deben hacer responsablemente y honrando al que los preside. Amén. Porque si no, caemos en esto de Romanos 13, versículo 2. Una resistencia a la autoridad impuesta por Dios. Otro de los versículos que vamos a leer se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Dice claramente, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Cuando encontramos en la Biblia palabra anciano, también se traduce como pastor, o los que eran principales de las iglesias, o los que presidían las iglesias en aquel momento. Los ancianos que gobiernan bien, lo que decimos, los que lo hacen conforme a la palabra de Dios, sean tenidos porque por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. La resistencia a toda autoridad, hermanos, es un signo de ¿qué? De soberbia, de orgullo, que termina llevando a la desobediencia y a resistir a Dios mismo. Fíjense que todos estos versículos nos van a hablar acerca de la autoridad. Es importante entenderla para poder vivir una vida cristiana conforme a la palabra de Dios.
¿Y qué sucede entonces? Porque vimos en la familia, con los gobiernos, dentro de la iglesia, pero ¿qué sucede con mis relaciones laborales también? Vamos a ver entonces algunos versículos como Colosenses, capítulo 3, versículo 22. Colosenses 3, 22 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea, toda relación que nosotros tengamos con un otro, debemos hacerlo como si lo estamos haciendo para Dios directamente. Porque entendemos que el soberano en cuanto a autoridad es Dios. El 22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos, no terrenales. Amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Esta palabra temiendo la podemos traducir como respetando a Dios, honrando a Dios en cuanto obedecemos a otros en nuestras relaciones laborales. Si yo me levanto de rebeldía y si yo no soy sumiso en cuanto a mis relaciones con mis superiores, entonces yo entro en un problema con Dios. Estoy resistiendo a Dios, porque Dios es el que impone autoridad en cada lugar. Esto no quiere decir que no podamos conversar, que no podamos hablar, que no podamos expresarnos, que no podamos consensuar cosas. Pero toda actitud de rebeldía y de desobediencia es una resistencia a la autoridad impuesta por Dios y por lo tanto resistimos a Dios. Ahí mismo en Colosenses leemos un poquito más abajo, dice el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Como toda autoridad está delegada por Dios, cuando nosotros obedecemos y actuamos en obediencia, estamos sirviendo a Dios. Y la recompensa la recibimos de parte de Dios, una recompensa eterna. Sino también ahí estamos, porque algunos me dicen, no, bueno, yo en la iglesia hago todo bien, pero tal vez en tu lugar de trabajo sos rebelde, o te comportás de manera rebelde o desobediente. Bueno, para Dios es exactamente lo mismo, porque como hablamos muchas veces, no importa en el lugar que estés, ni el rol que estés cumpliendo, sos un hijo o una hija de Dios las 24 horas, todo el tiempo. Como Dios es tu Dios y tu Señor todo el tiempo. Amén. Entonces debemos entender eso de parte de Dios. Habiendo dicho esto, vuelvo a una pregunta que tal vez se les haya ocurrido. Tal vez. ¿Y qué hago si esa autoridad que está sobre mí me indica que haga algo pecaminoso? ¿No? Bien. Vamos a tener que encontrar respuesta en la palabra de Dios, porque si no, no seríamos personas que buscan la verdad, sino simplemente que estamos especulando. Lo que vimos hasta ahora es que tenemos que someternos a toda autoridad porque son impuestas por Dios. Ahora, ¿qué sucede si nos quieren obligar o nos dicen que cometamos algo que es pecaminoso, que está contra la palabra de Dios? Bueno, una respuesta a eso lo tenemos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Hechos, capítulo 5, versículo 29. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron,
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué les estaban pidiendo? Que de ninguna manera hablen de Jesús, que de ninguna manera prediquen. Es más, les estaban diciendo, les va a ir bien si no hablan más de Jesús. Entonces ellos dijeron, bueno, acá hay un punto de inflexión. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque hay, como dije al principio, una autoridad directa de Dios y una autoridad delegada por Dios. Ahora, cuando la autoridad delegada contradice o se contrapone contra la autoridad directa de Dios, entonces hay un conflicto y debe primar en nosotros la autoridad directa de Dios. Amén. Doy otro ejemplo. Si en el lugar donde yo trabajo me indican que tengo que hacer ciertos manejos fraudulentos para estafar a una persona, entonces ahí yo tengo que decir, no, de ninguna manera. Y ahí no estamos siendo rebeldes a la autoridad, porque entendemos que hay una autoridad delegada de Dios. Y la autoridad directa de Dios nos dice que nosotros no debemos mentir. Hay un problema en la línea de autoridad, entonces nosotros nos sometemos ¿a quién? A la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuándo obramos de esta manera? Cuando nos indican hacer cosas que son pecaminosas o que van contra la palabra de Dios. No de cualquier cosa. Ahora, no, porque a mí no me gusta, me mandaron a barrer el piso, y a mí no me gusta barrer el piso, y entonces no lo voy a barrer nada y revoleo la escoba. Eso es rebeldía. Eso es rebelarse y resistir la autoridad delegada por Dios. Amén. O como ha ocurrido en algunos lugares, personas que son inmaduras en la iglesia y dicen, no, bueno, no, porque me voy de la iglesia porque no me ponen a cantar, no sé. O a mí me gustaba leer porciones bíblicas y me dijeron que levante la ofrenda, entonces no me gusta y no lo voy a hacer porque no me gusta. ¿Hay algo pecaminoso en una u otra cosa que se le está solicitando? No, de ninguna manera. Por lo tanto, tiene que haber obediencia. Tiene que haber sometimiento a la autoridad que es impuesta por Dios. ¿Hasta dónde? Hasta que sucede o me piden algo pecaminoso. Si me están diciendo, por ejemplo, cambiar la verdad y decir algo que no está en la verdad bíblica o recortar la verdad, entonces ahí me rebelo. Y me rebelo contra eso, pero no contra la autoridad de Dios. Porque voy a la autoridad máxima y digo, no, no, la Biblia dice esto. Amén. Si alguien me dice, no, bueno, tenés que ir a decir esto para que se solucione un problema, y el decir esto implica una mentira. De ninguna manera. Eso no lo acepto. ¿Por qué? Porque contradice la autoridad directa de Dios, que es la palabra de Dios. Pero si no contradice la autoridad directa de Dios, yo tengo que sujetarme y someterme. Si yo me rebelo contra la autoridad, si yo no cumplo, caigo en desobediencia y por lo tanto resisto a Dios directamente, no a una persona. ¿Amén? Bueno, avanzamos un poco más. Vamos a leer Romanos, capítulo 13. Dice versículo 4 en adelante, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por supuesto, aquí a qué se está refiriendo, a gobernantes justos, ¿verdad? Por supuesto que es injusto que persigan a una persona por predicar a Cristo. Eso es injusticia. Pero aquí Pablo está desarrollando
desde el lado del creyente cómo debería ser su actitud. Está diciendo, si te castigan injustamente, gloria a Dios. Ahora no vayas a hacer cosas que te están castigando porque vos hiciste algo malo. Porque los gobernantes, las autoridades están puestas para castigar a los que hacen cosas malas. Si vos haces las cosas bien, no tendrías problemas. Y así podemos entrar en situaciones, a ver, un ejemplo práctico pongo, ¿no? Si yo infrinjo una ley, es probable que tenga una consecuencia por infringir esa ley. O debería ser así. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, no, pero si zafaba, zafaba. Bueno, esa no es la actitud de un creyente, de un hijo de Dios. Yo tengo que hacer las cosas como corresponden. Ahora, si es algo injusto, que yo hago todas las cosas bien y me inculpan injustamente, bueno, el juicio es de Dios y Él juzgará a cada uno según las cosas que haga, pero está diciendo este pasaje que yo debo tener atención a las cosas que me imponen. Los mismos discípulos se rebelaban y decían, no, bueno, nosotros no vamos a pagar más impuestos, por ejemplo, dijeron. Y lo llevaron a Jesús y dijeron, ¿y qué hacemos, Jesús? Y Jesús le dijo simplemente, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si no, hermanos, es una anarquía, es una rebeldía, es ir en contra de las autoridades establecidas por Dios. Sigamos. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razones de castigo, sino también por causa de la conciencia. Nosotros debemos tener una conciencia que esté acorde a la palabra de Dios y que nadie tenga nada que decir de nosotros. Debemos actuar conforme a lo que está bien, siempre y cuando no implique una obligación a pecar. 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, a los que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Está diciendo que cumplamos con nuestros deberes de ciudadanos, para que nadie tenga nada que decir de nosotros. Por eso les cuento una situación. Alguna vez vinieron a ofrecerme, decirme, bueno, pastor, allá hay un lugar donde lo podemos tomar y hacer la iglesia ahí. De ninguna manera, jamás. ¿Qué testimonio? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos, ahora, si viene y me dice, no, es un terreno fiscal, digo, perfecto, pero ir a usurpar algo que tiene un dueño previamente, ¿verdad que no? Entonces, nos está diciendo esto acá. Ustedes tengan conciencia limpia para que nadie tenga nada que decir de vosotros. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo que nosotros debemos actuar en amor. Y si actuamos en amor hacia el prójimo, no vamos a perjudicar a nadie. De ninguna manera. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que
Es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, ¿cómo? Honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. ¿Por qué termina hablando de esto? Y parecería que no tiene nada que ver con la primera parte que habla de la autoridad y someterse. Tiene todo que ver, porque el problema de la falta de sometimiento a las autoridades es o son por los deseos carnales. Porque se da lugar al orgullo, a la avaricia, y entonces ahí actúa todo esto llevándonos a chocar contra lo que Dios establece para ordenar, que son las autoridades. Como para ver esta última parte, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? Dice aquí, versículo 14. Debemos vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Si leemos el contexto, ¿de qué manera en este contexto nos habla que nos vistamos del Señor Jesucristo? Sometiéndonos a toda autoridad. Amén. Sometiéndonos a su voluntad, aceptar sus normas y depender de Él. Por eso nos dice el versículo 11, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿De qué está hablando? Pensemos un momento, somos eternos, somos hijos de Dios. ¿Por qué vamos a vivir en rebeldía? ¿Por qué vamos a actuar mal? ¿Por qué vamos a ser desobedientes cuando pronto está nuestra redención y vivir una eternidad con Él? Está diciendo, vivan en obediencia, entre tanto que están acá, porque pronto, ya muy pronto viene. Dice el 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas. Y aquí las obras de las tinieblas se traduce como ¿qué? Como rebeldía y desobediencia. Desechémoslo. Saquémoslo de nuestra vida y de nuestra práctica cristiana. Lo que no debemos entonces es proveer para los deseos de la carne, sus reclamos y apetitos. Cuando dice aquí la palabra no proveáis para los deseos de la carne, viene de la palabra griega pronoia, que significa pensar anticipadamente. Significa prever, planear. Entonces, diríamos, no planeen para sus deseos carnales. Planeen para el reino de Dios. Eso está diciendo, vestidos del Señor Jesucristo, sometiéndonos a toda autoridad en obediencia a Dios, y no estemos planificando para simplemente dar placer a nuestros deseos. Amén. Bueno, queridos hermanos, este es un capítulo muy interesante, porque todos, absolutamente todos, tenemos esa tendencia a
desobedecer de alguna manera o rebelarnos contra las autoridades. Sobre todo cuando no es nuestra idea, ¿no? Cuando no es lo que estamos pensando, no es lo que nuestros deseos quieren, entonces choca contra eso e inmediatamente intentamos salir de la situación, intentamos evadir lo que nos están imponiendo, pero hermanos, la palabra de Dios nos dice que debemos, sí, levantarnos cuando se nos está indicando cometer un pecado o ir en contra de la palabra de Dios. Si no, no. Si no, tomémoslo como trato de Dios, como lo que Dios está haciendo en nuestras vidas para moldearnos. En el único caso que debemos resistir a una autoridad es cuando nos indica que debemos actuar contra la autoridad directa de Dios, que es la palabra de Dios. Solo en ese caso. Amén. Y vuelvo a repetir como dije en un momento. Esto no quiere decir que no podemos hablar, que no podemos peticionar. Sobre todo podemos orar cuando estamos en situaciones complejas, bajo autoridad. Que a veces es difícil, pero debemos orar y podemos hablar, podemos peticionar, pero no darle lugar a la rebeldía en nuestro corazón y a la desobediencia en nuestro corazón. Iba a preguntar cuántos dicen amén, pero por ahí no quieren. Amén. Gloria a Dios. Les cuento un testimonio fresquito. Ustedes saben que en el lugar de mi trabajo, en uno de ellos, soy vicedirector en una escuela. Y por supuesto que tengo muchas personas, bastante, como 60 personas a cargo, más allá de los alumnos, que son 520 alumnos, pero 60 docentes a cargo, pero también estoy bajo autoridad, porque hay otras autoridades encima mío. Y bueno, hay un trabajo que a mí nunca me gustó realizar, y de hecho lo realizaba antes en otro puesto que tenía, en otra institución, y de repente llega a mis manos en esta semana justamente ese trabajo que a mí no me gusta hacer, y me dijeron que tenés que hacer esto. Lo primero que dije, ¿y por qué? Entonces, lo tomé en mis manos, dije, ok, agarré todos esos papeles y me fui a hablar con mi autoridad. Le digo, quiero saber por qué tengo que hacer este trabajo. Bueno, me dijo, por esto, por esto, por esto. Yo le digo, yo creo que otra persona debería hacerlo, que en realidad debería hacerlo otra persona. Y me dice, sí, pero yo le di tanto trabajo de otra cosa que está sobrecargada esa persona y no lo puede hacer. Entonces, por eso pedí que lo hagas vos. Y yo le dije, la verdad es que no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer. ¿Entienden? O sea, ¿estoy feliz de hacerlo? No, pero obedezco. Lo voy a hacer. ¿Sí? Y lo hablé con la persona y le dejé muy claro que yo estaba en disgusto con eso, pero iba a hacer mi mejor esfuerzo e iba a hacer bien el trabajo. De hecho, ya estoy haciendo el trabajo y encontré un montón de errores que había de años anteriores. Entonces, a veces tenemos que pensar en eso. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero en ningún momento me pidieron que es algo pecaminoso, en absoluto. Entonces yo pensé, a ver, es algo que va contra mi vida cristiana, es algo que atenta contra mi testimonio. No, me dieron algo que no me gusta y que no debería hacer, debería hacerlo otra persona que tiene otro rol en la institución, pero en definitiva me dijeron, bueno, necesitamos que esta vez lo hagas vos. Yo le dije, está bien, ese es someterse a la autoridad.
aunque lo charlemos, lo hablemos. Pero si yo tomo una actitud rebelde y decía, no, la verdad que no lo voy a hacer y no me importa, aunque te enojes, lo que sea, yo no estaba, me estaba rebelando contra mi autoridad delegada por Dios y contra Dios también. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Dios trabaja con nuestras vidas, todos los días, siempre. Y nos moldea y nos lleva y tenemos que estar atentos. No vaya a ser cosa que estamos resistiendo a Dios.